Bienvenidos una vez más a su programa radial favorito, Radio Movilízate. En la sesión de hoy tendremos el gusto de hablar sobre el tema del movimiento de los docentes universitarios en Colombia durante el periodo 2019 a 2020 y sus reivindicaciones por la libertad y la paz. Recordemos que ellos se encuentran inmersos en la lucha por la educación, que tiene evidentemente una reivindicación material por el presupuesto y los derechos laborales. Pero en este programa nos vamos a centrar en las transformaciones de la cultura propias de las reivindicaciones por la paz. Para ello, se abordará el tema desde los autores italianos Gramsci y lecturas sobre él y Milucci, a partir del análisis de tres demandas. La primera, la libertad de cátedra. La segunda, la seguridad y el respeto a la vida de los docentes. Y la tercera, el respeto a la protesta y a la integridad en las manifestaciones. Para este análisis, entonces, contamos con la ayuda de los estudiantes de Ciencia Política Sofía Contreras, Sebastián González y quien les habla, Andy Barrera, quienes, después de hacer una breve revisión del movimiento, pasarán a realizar un abordaje teórico y finalmente se darán algunas conclusiones y propuestas. Comencemos. Sofía, ¿puedes contarnos cuáles fueron las movilizaciones más importantes entre 2019 y 2020? Claro que sí, las protestas más importantes de los docentes que se desarrollaron en estos últimos 2 años fueron la del 20 de marzo del 2019, de la ya conocida pliego de peticiones de los sindicatos. También se presentó quejas frente al Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso y el sistema de regalías. El 30 de mayo de este mismo año también hubo un paro de 14 horas porque no hay avance sobre el pliego de peticiones que se le dio al distrito de Bogotá y se realizó la movilización hacia la Secretaría de Educación. El 28 y el 29 de agosto, la de ambos días, fue una jornada de paro de 48 horas para exigir condiciones frente a la prestación de salud de los maestros. El 12 de septiembre de este año, el paro nacional de profesores de 24 horas en rechazo a los hechos de violencia y amenazas que presentaron por parte de grupos armados al margen de la ley y por la seguridad para proteger sus vidas. Asimismo, en el año 2020, con la implementación de la cuarentena y los cambios que condujo esto, también se dio un cambio en el pliego de peticiones. El 20 y el 21 de febrero, antes de la cuarentena, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, realiza un paro nacional para protestar por las constantes amenazas que han recibido los docentes en todo el país por parte de grupos ilegales. El 6 de marzo hubo 2 plantones en las calles de Bogotá para hacer algunas exigencias al gobierno en materia de salud, regreso a clases y seguridad de los docentes. Además de esto, ya sabemos que los docentes llevan décadas luchando por garantías y respeto de la labor que ejercen. Sin embargo, parece que esta es una lucha eterna porque nunca les cumplen con la totalidad de las soluciones que se les ofrecen por las manifestaciones que realizan año a año sobre sus necesidades. Cabe además decir que estos no están solos en su lucha y porque se encuentran acompañados de otros grupos sociales como los estudiantes y asimismo ellos también acompañan a otros. Con esto que nos acaba de comentar Sofía, un segundo punto lleva a preguntarnos cómo se explican las demandas que traemos a colación en este podcast. Y queremos comenzar con la demanda por la libertad de cátedra. La libertad de cátedra está consagrada en el artículo 27 de la Constitución Política de Colombia, en el que se cita que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. En este punto se considera que el destinatario de la libertad de cátedra es el docente, ya que, como conocedor de su materia y preparado en el área, puede escoger la forma de desarrollo del curso y la manera de evaluación. Ahora bien, es importante advertir que la libertad de cátedra se mueve en 3 direcciones. La primera, en la relación entre el centro educativo y el profesor. Con lo anterior, el docente no puede ser obligado a enseñar de una determinada manera o sobre unos determinados conocimientos en rechazo de otros. Segundo, en la relación entre el profesor y el alumno, donde el docente y el estudiante tratan los temas en completa independencia frente a condicionamientos ideológicos o doctrinarios. Y tercero, la independencia y la autonomía que tiene el profesor para calificar considerando los procesos de evaluación, reglamento y los criterios previamente señalados a los estudiantes. Con lo anterior, cabe aclarar que la libertad de cátedra garantiza la libre circulación de ideas en el aula, sin injerencias externas para los profesores y estudiantes, donde se apela a la responsabilidad del docente y a su compromiso académico.
Por otra parte, aunque la libertad de cátedra recae en primera instancia sobre el docente, esta se ve como una demanda colectiva, ya que es conquista entre profesores y estudiantes. Sin embargo, cuando hablamos de la libertad, no nos referimos a un sinónimo de defender las libertades individuales como se hace en el neoliberalismo, dado que, desde el conocimiento es una mercancía que se puede elegir como un servicio en el mercado. En consecuencia, se introducen criterios administrativos que buscan la homogeneidad y la eficiencia, pero lesionan la autonomía de los docentes en espacios como las universidades, y donde incluso esta libertad de cátedra es aún menor en profesores ocasionales y estudiantes auxiliares que deben responder a las expectativas de planta y de departamento. A esta demanda se suma entonces la idea de la autonomía en disputa, tanto en el gobierno como en las finanzas y en la relación que tiene con el Estado y las instituciones de enseñanza. Por último, es importante considerar que esta es una reivindicación histórica por la autonomía del pensamiento que se retoma incluso a la época de López Pumarejo, donde, por ejemplo, el proyecto de la Universidad Nacional se concibe como un faro de conocimiento con la contribución de distintas mentes que podían, como indica Álvaro Tirado Mejía, cubrir el país, estudiarlo, conocerlo y representarlo. Así pues, los docentes se convierten en intelectuales críticos que ayudan a otros sectores subalternos a problematizar la cultura y la identidad en América Latina. Pero sigamos viendo las otras demandas. De acuerdo, Angie. Continuemos con la demanda por la seguridad y respeto a la vida de los docentes. La actividad de la docencia, más que enseñar a los estudiantes, tiene una profunda relación con la creación de imaginarios y la explicación de los mismos con aras de entender la sociedad. Es precisamente lo anterior que clasifica a los docentes como intelectuales sociales, políticos y culturales, quienes lideran en sus entornos una serie de reivindicaciones por el bienestar general o incluso por los derechos fundamentales. Es por ello que los docentes, en su singularidad como educadores y líderes, resaltan con protagonismo el interior de sus comunidades, generando nuevas formas de cooperación y comunicación, haciendo que se reivindiquen como voceros de la multitud. Sin embargo, es precisamente este papel que llega a desempeñar los docentes en sus comunidades los que generan una serie de estigmatizaciones, amenazas y violencias contra su integridad. Según las estadísticas de FECODE, cada 12 días un docente es asesinado en el país. Esto derivado directamente de sus actividades de docencia y pedagogía que generan choques con lo que la ilegalidad y la criminalidad representan en sus comunidades. Ahora bien, la comunicación y cooperación de los docentes se ven profundamente vulneradas por las amenazas y violencia ejercidas por los grupos criminales y personas inescrupulosas quienes atentan contra la vida e integridad de los docentes. Esto repercute directamente en la consolidación de la hegemonía. En el sentido gramsciano, es justamente que esta dominación no se ejerce por imposición o inculcación ideológica, sino que ella radica en la naturalización del control social mediante un proceso de saturación que se vuelve cotidiano y por lo tanto naturalizado y no cuestionable. En este sentido, la hegemonía hace uso del consenso manipulado, esto es una alianza con los subalternos para perpetuar la dominación, por así decirlo, por medio del sentido común. Este sentido común es el que alimenta el conformismo social, provocando así un estado de aceptación de naturalización de las condiciones impuestas por la ideología hegemónica. En suma, la dominación se consolida a través del equilibrio entre consenso y coerción. Esto explicando la lucha de los poderes hegemónicos que existen en estas comunidades, la cual es representada por los docentes y sus nuevas ideologías que pretenden generar un cambio importante para la sociedad. Asimismo, los docentes sindicalizados o líderes de las comunidades son los más afectados, según la revista Semana. De este modo, según cifras de FECODE, en 24 años más de 1.557 docentes sindicalistas han sido víctimas de la violencia en Colombia. Este tipo de violencia a menudo es utilizada como un mensaje ejemplarizante y una forma de ganar control social y legitimidad por parte de los actores armados, legales e ilegales en los territorios, ya que esto no sucede jamás a espaldas del Estado, ellos están enterados. Así, vulnerando activamente los derechos de este gremio. En virtud de lo anterior, estas luchas se enmarcan en la lucha por la autonomía de los docentes, en tanto se está vulnerando el derecho al libre desarrollo de su actividad educadora,
pues estos son condicionados por los grupos criminales que los atan con cadenas en su libertad de expresión y el libre ejercicio de la actividad, comprendiendo en sus singularidades, pues dentro de la multitud se debe respetar y proteger esto mismo. Ahora bien, la última demanda será expuesta por nuestra compañera. Así es, en esta tercera y última demanda de la que vamos a hablar el día de hoy es la del respeto a la protesta y la integridad en las manifestaciones. En esta los docentes hacen referencia a la estigmatización de la protesta y a la fuerza utilizada innecesariamente para no permitir que se lleve a cabo, para romper la ruta del destino de la protesta. Por lo que se piden garantías del respeto a los derechos humanos, la integridad física, tanto en el ejercicio de la labor docente como en la labor sindical. Además, señalan que por mucho tiempo a los sindicatos se les ha criminalizado y se les ha dado una connotación negativa, por lo que rescatan este ejercicio de labor sindical como un derecho del trabajador. Y por tanto piden que se pueda realizar este ejercicio sindical y se precisen los términos de entrega de los permisos sindicales. No solo esto, sino que para que el resto de la población entienda las demandas de los profesores se han pedido espacios televisivos para poder transmitir dicha información y romper con la estigmatización desde sus propios puntos de vista, los motivos de las movilizaciones y no la que se emite en los noticieros, por ejemplo. Estos sectores pretenden que así otros sectores sociales y el resto de la sociedad apoyen a los profesores en su labor y sus derechos legítimos. De lo que estamos hablando aquí es de una fuerte tensión social debido a las exigencias de los docentes, sus mecanismos para pedirlas y el punto de vista de la sociedad frente a estos. Un punto de vista en que claramente influyen los medios de comunicación y la respuesta hegemónica por parte de la esfera en el poder, que deslegitima la protesta y además obstruye su derecho a la misma. Tenemos que tener en cuenta que el discurso utilizado por el gobierno y los medios es altamente represivo e influye a la ciudadanía a pensar que las exigencias de los profesores año a año no tienen mayor importancia y que estos obstaculizan el curso de la vida cotidiana de todos, perjudicándonos en nuestro día a día. Ahora, en este segmento, después de haber visto las demandas, veamos entonces qué relación tienen Gramsci y Melucci. Primero, desde la lectura de Gramsci retomada desde Gadotti, este argumenta por qué continuar leyendo a Gramsci en tanto es un pensamiento que continúa vivo y vigente, que se traduce en referencia obligatoria en su análisis de educación y de enorme relevancia en la comprensión del rol de la escuela, del currículo y sobre todo del educador, pues en este caso los docentes. Se explica en todo momento el interés en recrear sus ideas en relación a la educación, de alcances a todo ámbito político y social, en que se desarrollan actividades educativas y de hacerlo críticamente, no a repetirlo como seguidores dogmáticos, sino a la luz de las contradicciones de nuestro tiempo. Aquí retomamos los principales postulados de Gramsci sobre la educación crítica. Por lo tanto, en definitiva, para Gramsci, maestro no es solo el que enseña en la escuela, sino el verdadero maestro es el educador, es aquel que representando la conciencia crítica de la sociedad y teniendo en cuenta el tipo de hombre colectivo que se encuentra representado en la escuela, asume el papel de moderador entre la sociedad en general y la sociedad infantil en el desarrollo. Es también educador y quien secunda estimula el proceso evolutivo a través de la búsqueda de un equilibrio dinámico y dialéctico entre imposición social e iniciativa autónoma del individuo. Gramsci considera también al maestro como intelectual, es decir, como un dirigente, especialista o político, que trabaja en el campo de la educación difundiendo la ideología del bloque histórico dominante o tratando de elaborar la hegemonía de un nuevo bloque emergente, como en el caso que vemos de los docentes de educación tanto superior como media y básica en Colombia, en los lugares donde han sido más afectados por el conflicto armado. Esto es de vital importancia, pues de ahí surge la necesidad de que el educador sea también educado, ya que, según la célebre tercera tesis de Marx sobre Feuerbach, la doctrina materialista de que los hombres son el producto del ambiente y que por lo tanto los cambios en los hombres son el del otro cambios en el ambiente, no tiene en cuenta que también los hombres pueden modificar el ambiente y que el educador a su vez sea educado. Esto nos permite interpretar cómo en la comunidad y cómo el ambiente social modifica y también hace que los docentes sean unos líderes y sean unos
intelectuales que generen un cambio y disruptivas en esas dinámicas que se presentan en las zonas, los cuales a su vez les han traído problemas y conflictos con los grupos de poder o hegemónicos en este caso que ejercen su presión en estas zonas. Gramsci también se puede ver desde la perspectiva de María Antonieta Mazzocchi, que fue periodista y diputada del Partido Comunista Italiano y que trae a colación el elemento del intelectual orgánico. Para Gramsci se presenta como el intelectual que es capaz de unir la teoría con la práctica. Ahora bien, debemos advertir que el intelectual en sentido amplio se encarga de la producción cultural e ideológica, pero que, volviendo al intelectual orgánico, es posible notar el gran sentido de pertenencia e identificación que Mazzocchi lo vincula con el sentir o la pasión del intelectual y que lo incorpora al sentir de la clase. Esto se ve por parte de los profesores en la lucha por la educación, ya que ésta considera representaciones colectivas que integran un sujeto político que defiende no solo su profesión, sino también la educación superior y el desarrollo de una universidad colombiana autónoma, democrática e incluyente. En este sentido, veamos a los docentes como parte de la lucha por la educación y reconozcamos que conocen la realidad para transformarla. Ejemplo de ello, el cómo se trabaja en las aulas, sus prácticas pedagógicas y los procesos de formación. Lo anterior lleva también a la labor del intelectual crítico frente a la promoción de un pueblo intelectual. En este escenario se promueve la importancia de las relaciones comunitarias, la argumentación y los derechos humanos que permiten diálogos críticos en las aulas. Esto, en el caso de los docentes, se ve en una apuesta por las prácticas pedagógicas críticas y emancipatorias que en Colombia se han dado con la emergencia de los proyectos como los de la Universidad Pedagógica Nacional, que reivindicaban el pensamiento de Paulo Freire desde espacios como la educación comunitaria, la pedagogía crítica y la educación popular, las cuales generan las posibilidades de una transformación crítica desde la educación. De manera que los docentes intervienen en la superestructura, la cual no está sujeta únicamente a los cambios de la base, que son cambios materiales, sino que interpelan a una vinculación y cambio mutuos. De este modo, los docentes resisten la tendencia crítica del abordaje de los problemas sociales y apoyan la movilización de otros subalternos como los estudiantes, motivando el derecho a la protesta pacífica como la que se dio en el marco del paro del 21 de noviembre de 2020. Desde aquí, se generan espacios de resistencia en la producción de la cultura. En este punto se plantea que la libertad de cátedra entonces resiste en la autonomía que se dirige a otras direcciones como la competitividad laboral y el mercado, el marketing y la eficiencia, va a resistir entonces estos fenómenos. Y vemos cómo lo anterior, sin dejar de lado la reivindicación material, el presupuesto, la salud, el número de alumnos y las diferencias entre profesores de planta y ocasionales, pone en un primer plano la labor del intelectual del docente, donde son servidores del pueblo en situaciones como las marchas, donde por ejemplo en el pasado 20 y 21 de febrero se realizó un paro nacional docente por la vida, por la paz y la democracia, que rechazó la violencia y con ello los desplazamientos, asesinatos y amenazas a líderes docentes. Por otro lado, desde Perry Anderson, que también hace una lectura de Gramsci y que es un historiador inglés muy famoso, vemos una lectura que plantea el concepto de hegemonía, que se enmarca en la dirección a la sociedad civil y que trae a la vista el rol de la iglesia, los sindicatos, la escuela en la construcción de una ideología y que a su vez se ve como síntesis entre el consentimiento y la coerción. Es así desde un escenario como la escuela, que se ve también desde la educación superior, que es posible ver un cuestionamiento de la realidad política social colombiana en el contexto de la crisis coyuntural que se relaciona contra las políticas del gobierno nacional, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, y donde los docentes plantean la necesidad de una democracia real para la superación del conflicto y el respeto por un país con pensamientos y enseñanzas distintas, haciendo frente a los asesinatos continuos de maestros y líderes sociales.
Además, la consolidación de los docentes como grupo que disputa la hegemonía crea la posibilidad de construcción de otro bloque histórico que ya desde Gramsci no solo los obreros se debían considerar como los únicos explotados en el capital, por lo que debe existir una alianza con otros sectores. En consecuencia, muchos docentes que quieren cambiar el etos de resignación e indiferencia ante la dominación de las élites confirman su participación en la movilización del 21 de noviembre de 2019 con múltiples sectores subalternos de la sociedad civil. Con todo, los conceptos del intelectual orgánico, hegemonía, bloque histórico y crisis coyuntural ayudan a entender algunos elementos de Gramsci de las movilizaciones de los docentes universitarios entre el 2019 y 2020. Pero a continuación ampliamos este análisis con el otro autor italiano que es Melucci. Ahora bien, desde Melucci tenemos que hablar de los docentes como un movimiento social en el sentido en que hay ciertas características que estos poseen que los identifican en este grupo. También apoyados en lo que se acaba de mencionar sobre Gramsci y cómo se ven los profesores puestos frente a la transformación de la cultura política. Lo que nos muestra el autor al identificar lo que diferencia una acción colectiva y un movimiento social es que un grupo subalterno como lo son los docentes no solo están movidos por el collective behavior de su grupo, sino que tienen unas demandas debido a las diferencias estructurales que los han puesto en una posición de vulnerabilidad por el ejercicio de su labor y que en muchos de los sitios en que la ejercen estas diferencias se ven cada vez más radicalizadas y los exponen a situaciones más alarmantes frente a la sociedad colombiana. Mas no es solo esto lo que nos permite identificarlos como un movimiento social desde Melucci. Los movimientos sociales, señala el autor, pueden ser distinguidos en movimientos reivindicativos, movimientos políticos o movimientos de clase. Y teniendo en cuenta esto, podemos clasificar a los docentes como un movimiento reivindicativo, porque estos, nuevamente como señala el autor, se sitúan a nivel de la organización social y lucha contra el poder que garantiza las normas y los roles. Un movimiento de este tipo tiende a una redistribución de los recursos y a una reestructuración de los roles. Esto quiere decir que los docentes tienen varios niveles de organizaciones, tienen claros sus objetivos frente a qué personas luchan y cómo lo hacen, y pretenden una reivindicación de su papel en la sociedad y que se les trate como tal. Vale la pena agregar que esta es una lucha que tiene inmerso en sí, como lo señala Melucci, el tema de la clase. Y esto es porque es transversal e inevitable no considerarla en las luchas sociales, porque dentro de los papeles reivindicativos claramente se parte de una posición desigual que marca la pauta para la acción a realizar y que en otras palabras motiva la lucha. Así como lo señala el propio autor, un movimiento reivindicativo tiene contenido de clase cuando pone en cuestionamiento el nexo existente entre la neutra funcionalidad de la organización y los intereses de clase. De esta forma, un movimiento político de clase ataca el control hegemónico ejercido sobre el sistema político por parte de las fuerzas que traducen los intereses de la clase dominante. La ruptura de las reglas del juego político no mina la simple extensión de la participación o la admisión en el sistema de intereses no representados, sino que representa un ataque directo a la estructura de relaciones de clase y al modo en que éstas se transcriben en los límites institucionalizados del sistema político. Así pues, hemos llegado al final de este programa donde consideramos las siguientes conclusiones. Primero, las anteriores demandas de las últimas manifestaciones de los docentes universitarios entre 2019 y 2020 van más allá de las reivindicaciones materiales y llevan a una transformación de la cultura. De este modo, la cultura política ya no solo abarca conocimientos, sentimientos, representaciones, imaginarios, valores, costumbres y comportamientos de grupos sociales dominantes, sino que involucra a los subalternos con relación al funcionamiento de la acción política. Como segunda conclusión, podemos decir que las demandas que expusimos anteriormente también nos permiten evidenciar la identificación de los docentes como un grupo que desarrolla una lucha social con características determinadas que nos permiten decir que comprenden un movimiento social y que por ello pretenden una serie de transformaciones para disminuir y derrumbar las diferencias que se han dado por posiciones distintas o de clase y por una estigmatización o opresión de la labor con plena libertad. Finalmente, como tercera conclusión y acorde a lo que se vio a lo largo de esta edición especial de podcast,
Se evidenció la gran lucha de largo aliento que han venido desempeñando los docentes, sus demandas y posibles soluciones. También se han mostrado las principales falencias y fortalezas a la luz de los autores, donde se presentan en manifestaciones reivindicadoras de los docentes. Así, se demuestra que este grupo subalterno persiste en sus luchas para posicionar su relevancia ante la acción política y social. Y antes de terminar, no se nos puede olvidar considerar las siguientes propuestas para defender la lucha de los docentes, ya que desde teorías como las de Antonio Gramsci se puede ver la necesidad de conectar la teoría con propuestas prácticas. Entonces nosotros proponemos las siguientes alternativas. Lo primero sería fortalecer la libertad de cátedra para garantizar la libertad de expresión y el desarrollo científico en Colombia. De esta manera, los docentes ejercen de manera libre su profesión y pueden motivar espacios de debate político crítico, los cuales generen interpretaciones y soluciones múltiples a los desafíos cotidianos. Lo anterior permite fortalecer la educación política, la autonomía, la libertad y la democracia, garantizando la libertad de lecturas, argumentos, posiciones e interpretaciones. Con todo, la política pública debe cuidar de la estigmatización, la persecución y la desaparición de opositores, artistas, intelectuales, líderes sociales y maestros. Lo anterior se podría realizar a partir de: primero, la exigencia del respeto por la Constitución Política de Colombia en el artículo 27. Segundo, promoviendo espacios de rechazo ante las acciones de violencia y censura de distintas corrientes de pensamiento, partiendo de una valoración crítica de todas las opiniones. Tercero, continuando con la articulación con otros grupos subalternos como los estudiantes, a fin de garantizar la libre y crítica circulación de ideas en las aulas. Y finalmente, articulándose con sectores como los padres de familia para defender escenarios de educación crítica y con vocación a la realidad social. Asimismo, como segunda propuesta, es imperioso diseñar estrategias para la protección de la actividad docente. Estas deben estar enfocadas especialmente para asegurar el correcto desarrollo de la actividad de la docencia, teniendo en cuenta su autonomía y libertad de expresión. Deben generarse las condiciones propicias para la seguridad de los docentes en las zonas de alta conflictividad. Y en zonas de conflicto es imperioso diseñar planes de acompañamiento en seguridad para los docentes líderes en sus comunidades. De igual manera, en estas zonas es fundamental ejecutar estrategias de pedagogía y convivencia, resaltando principalmente la labor que ocupa el docente como núcleo de la comunidad. Esto es posible lograrse si se contemplan los siguientes puntos nodales. Primero, deben tenerse en cuenta las denuncias de condiciones hostiles para su actividad. Asimismo, informar de la presencia de actores criminales en sus comunidades y territorios. Tercero, debe denunciarse los hechos de amenazas, violencia o estigmatización derivadas de la actividad de la docencia. También debe exigirse la presencia de la institucionalidad y el apoyo de esta misma para crear campañas de concientización frente a la labor docente. Y finalmente, deben organizarse redes de apoyo interinstitucionales para la protección de todos los miembros docentes. Es fundamental que la sociedad en su conjunto se una para combatir este flagelo. La tercera propuesta que tenemos frente a la última demanda que les presentamos es garantizar la libertad de la protesta y la integridad de la labor sindical. Esto desde la educación. Se pretende generar herramientas que signifiquen un verdadero cambio en la visión de la sociedad a los docentes, y no solo esto, sino la resignificación de la acción social. De esta forma, con verdaderas herramientas que protejan el derecho a la protesta y la desestigmatización de los sindicatos, no solo se va a lograr que se lleven a cabo procesos pacíficos, sino que se abre una puerta que se ha luchado por mucho tiempo, y es el diálogo para poder generar soluciones a las demandas sociales. Por otro lado, es necesaria la educación desde lo social, en donde se entienda como válida la protesta, que todo ciudadano como trabajador pueda exigir una serie de condiciones para su bienestar. Por ello son importantes los sindicatos, las voces que piden dichas garantías, la protección de los derechos humanos, entre muchos otros. Esto se consolida gracias a las denuncias públicas a través de medios y redes acerca del uso desmedido de la violencia para disolver las protestas, la exposición en el pliego de peticiones sobre la criminalización de la protesta y el trabajo sindical, por lo cual piden garantías para que éstas sean ejercidas sobre la base de los derechos consagrados en la Constitución, la continuación de protestas y plantones en el ejercicio del derecho a la protesta como ciudadanos y grupo social afectado, y la articulación con veedores de derechos humanos y con organismos encargados de velar por el libre ejercicio de la protesta. Hemos llegado finalmente al fin de este
especial de podcast. Esperamos hayan disfrutado y sepan un poco más acerca de la lucha docente y su trayectoria en el país. Muchas gracias, hasta luego.